Muy buenos días, bendiciones para todos. Espero que esté bien y disfrutando allí en este nuevo día de la gracia, de la misericordia que Dios nos dispensa cada mañana, cada día que Él nos permite, que Él nos concede para vivir. Agradecemos al Señor este nuevo día, la oportunidad que nos da una vez más para tener estos tiempos con la palabra, estos tiempos con Él en oración, ¿verdad? Ay, qué lindo. Hoy quiero invitarles a que iniciemos este tiempo leyendo lo que nos dice el Salmo 1. Por favor, tenga la amabilidad allí y busque en su Biblia lo que nos dice el Salmo 1. Bien lindo esta palabra, bien linda porque yo he creído que el Salmo 1 es una fotografía, ¿no? Un cuadro que nos muestra a nosotros una ruta hacia la prosperidad, hacia la prosperidad. Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad moderna, ¿no? Que se enfoca solamente en lo que es el dinero. Yo sé que como hijos de Dios atravesamos momentos muy buenos, pero también habrá momentos de dificultad, momentos de gozo, de alegría, pero también momentos de aflicción, momentos de abundancia, como también momentos de escasez. El apóstol Pablo dijo: yo estoy acostumbrado a vivir cualquiera que sea mi situación. Estoy acostumbrado, estoy entrenado, dijo Pablo, a tener abundancia como para tener escasez. Así que la situación que yo viva no afecta mis intereses, mi prioridad, mi trabajo, mi visión. Estoy acostumbrado a enfrentar cualquier clase de situación. Cuando hablamos de prosperidad, la Biblia nos habla, la idea de prosperidad en la Biblia, es un acompañamiento que Dios hace a sus hijos para respaldarlos en esa actividad, en ese trabajo diligente que implementan sus hijos. Entonces, cuando necesitamos las fuerzas de Dios, cuando necesitamos los recursos, cuando necesitamos que se abran puertas, es decir, cuando necesitamos cosas que nosotros no tenemos o que tal vez no podemos conseguir con nuestras propias fuerzas, entonces Dios allí ayuda. Entonces, esa es la idea de la prosperidad. La prosperidad es un bienestar general. Entonces no se enfoca solamente en el aspecto financiero, y entendemos que Dios quiere que nosotros estemos bien, pero también debemos ser conscientes de que como creyentes el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces yo quiero que leamos el Salmo 1 para que podamos tener podamos echarle una mirada, ¿no? Tener una idea, una perspectiva de cómo se alcanza la prosperidad en Dios, en su reino. Dice, el versículo 1 dice: bienaventurado el varón, o la mujer también puede aplicar allí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta? El versículo 1 nos habla de lo que debemos abandonar, lo que debemos desechar. Número 1, consejos de malos. ¿Se ha encontrado usted con personas que le han intentado aconsejar mal?
mal acerca de Dios, mal acerca de las personas, mal acerca del trabajo, mal. Hay personas que se acercan a nosotros, que vienen a nosotros con la única intención de darnos malos consejos. La Biblia dice, deséchalos, deséchalos. Tal vez lo que ellos digan pueda sonar muy creíble, muy convincente, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Lo que dice su palabra es verdad. Así que la Biblia dice que debemos desechar los malos consejos. Mire bien dónde está usted buscando consejo. Mire a quién cuál es la fuente de sus consejeros. ¿Oyó? Número 2 dice, no andar en camino de pecadores. Es decir, hacer lo que los demás hacen, los pecadores hacen. No puedo imitar su comportamiento, su conducta, sus intereses, sus valores, sus principios. No puedo imitarlos a ellos, no puedo hacer lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen tendrá algunos resultados en sus vidas y eso a veces nosotros lo queremos como ignorarlo, ¿verdad? La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recogerá. Evita hacer lo que los otros hacen. Tal vez te sientas raro, te sientas rara, llevando como la contraria, haciendo, como yendo en contra del mundo, en contra de lo que es popular. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que a lo malo debemos llamarlo malo y a lo bueno debemos llamarlo bueno. Así que no debemos hacer lo que los pecadores hacen. Y en tercer lugar, no sentarnos en silla de escarnecedores. Es decir, no hacer causa común con los que están en contra de Dios, los que hablan de Dios. Entonces, si yo me uno a una persona, entro en un nivel profundo de comunión con alguien que no tiene esta misma fe, voy a tener problemas. Por eso los matrimonios desiguales, el yugo desigual no funciona. Un hombre cristiano, un hombre de Dios que une su vida a una mujer que no es de Dios, que no tiene su misma fe, que no tiene sus mismas prioridades, que no tiene su misma visión, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Una mujer que une su vida a un hombre que no tiene a Dios, un hombre que no tiene las mismas prioridades, un hombre que no ama a Dios, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Puedes orar mucho, no va a funcionar. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo, no hay comunión. Dice la Escritura, cuando dejes los consejos, abandones los malos caminos y no hagas causa común con aquellas personas que no honran a Dios, sino que tu delicia esté en la palabra, tu delicia está en meditar la Biblia para hacerla. Entonces dice la Escritura que tú serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Escucha lo que dice la Biblia, vas a dar fruto en tu tiempo. No importa las circunstancias que te rodeen, vas a dar fruto en tu tiempo y todo lo que tú hagas va a prosperar. Va a prosperar. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso lo que el Señor nos promete en su palabra. Así que con esta palabra vamos a ir al lugar de nuestra oración, porque nosotros estamos buscando a Dios y queremos que esta palabra sea vida en nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por tu fidelidad, Padre. Porque eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias. Te adoramos en esta mañana. Nos acercamos creyendo lo que tu palabra dice, Señor. Nos acercamos, Señor, no solamente manifestando nuestro acuerdo a la palabra, Señor, sino estableciéndola en nuestra vida como nuestra regla de fe y de conducta. Nuestra regla de fe y conducta, mi Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque en este día
tú nos regalas oportunidades, la oportunidad de acercarnos a ti, la oportunidad, Señor, de estar en comunión contigo a través de tu palabra y a través, Señor, de este tiempo de oración. Gracias. Gracias, Señor. Sabemos que a través de estos tiempos de oración nuestras necesidades son suplidas, porque tu palabra dice que cuando nosotros nos acercamos a ti, tenemos que creer que tú existes y que eres galardonador de los que te buscan. Así que nosotros creemos que hoy, Padre, hay galardón para todos aquellos que nos acercamos a través de este tiempo, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, ni eres hijo de hombre para arrepentirte de lo que has dicho. Por eso creemos que hoy hay recompensa, hoy hay sanidad, Padre, para aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que se acercan a este tiempo necesitando un milagro. Padre Celestial, nosotros creemos en el nombre de Jesús y lo declaramos en esta hora, que suceden los milagros, Padre, porque tú has dicho, Señor, que estas señales seguirán a los que creen. Nosotros somos una comunidad de creyentes, hombres y mujeres, que creen en tu palabra, que te creen a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Aquí están nuestras vidas en este día. Aquí estamos, Señor. Te pedimos que examines nuestra vida, examina nuestro corazón, Padre. Examina nuestro ser. Y todo lo que, Señor, pueda interrumpir, todo lo que pueda interferir, Señor, con tu propósito, con el crecimiento espiritual en nuestras vidas, Señor, oramos para que sea quebrantado y para que, Señor, oh, aleluya, sea, Dios mío, seamos liberados en esta mañana. Nosotros decidimos, Señor, echar de nuestras vidas todo mal consejo. Dígale al Padre: Padre, todo mal consejo yo lo saco de mi vida, lo echo en el nombre de Jesús. Padre, todo camino, Señor, en el cual yo he estado pareciéndome, Dios mío, toda acción, todo proceder, Padre, en mi vida, que se identifique más con el reino del pecado, de las tinieblas, Señor, yo abandono en el nombre de Jesús, desecho en el nombre de Jesús todo camino de pecadores en que haya en mi vida, Padre, y toda causa común, toda comunión que yo haya estado teniendo con personas que no te agradan, que personas, Padre, que son contradictorias, personas que están en contra del Evangelio, Padre Celestial, eliminamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo yugo desigual, Padre Celestial. Nos apartamos, Padre, para vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, porque eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Nosotros nos acercamos confiados hoy, Padre, buscando sostén, buscando fortaleza, buscando que tu presencia nos renueve, buscando que tu presencia, Señor, en este día ministre nuestro ser, Padre, y nos lleve a parecernos más a nuestro Maestro. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Bueno, quiero manifestarle, comunicarle a todos aquellos hermanos, a todos los amigos que solicitan de pronto alguna oración por alguna circunstancia personal, familiar, etc. Todos aquellos que solicitan oración, nosotros tenemos tiempos de oración y tal vez acá no nos tomamos el tiempo para orar tan extensa y apasionadamente como quisiéramos, pero estas peticiones que ustedes van dejando allí en los comentarios las llevamos a un altar de oración, las llevamos a oración, a la oración, obviamente en nuestros tiempos de intercesión. Así que le voy a sugerir, a recomendar que usted deje allí el comentario con la petición que usted quiere que nosotros llevemos al altar de la oración. Nosotros nos comprometemos a orar por esa necesidad, a orar por esa petición, porque nosotros hemos creído que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que le animo a que lo haga. De pronto, si usted ve que por aquí, ¿no?, en este espacio no nos tomamos de pronto el tiempo para orar específicamente por su necesidad, no se desanime por eso, porque nosotros estos comentarios los anotamos después en nuestra lista de oración y llevamos esta petición a la oración. Lo que sí les recomiendo es que
cuando usted recibe un milagro de Dios, también pueda testificar de cómo Dios obró en su vida, cómo Dios obró en su situación, porque Él es un Dios de respuesta, dice la Biblia. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a leer, vamos a continuar leyendo la primera carta de el apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, y vamos a leer en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer ahí 9 versículos en donde yo he podido ver la intención de Juan. ¿Cuál es la intención de Juan especialmente en este aparte, en este texto? Yo he podido de pronto sentir o descubrir cuál es la intención y quiero compartirla porque la intención que tiene el apóstol Juan se configura para nosotros en el reto del día de hoy. El reto del día de hoy. Entonces, quiero que leemos y quiero recordarle que o que hoy voy a estar o voy a utilizar la nueva traducción viviente. De pronto no suene igual a la Reina Valera en la que estamos acostumbrados a leer, pero es la misma escritura con otras palabras, ¿no? Entonces lo hago con la intención de que quede más claro, ¿no? De clarificar o al leer podamos nosotros comprender con más exactitud lo que Juan nos quiere decir. En el capítulo 3, versículo 1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos, no lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos amigos, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Amén. Amén. Maravilloso este texto, ¿no? Ya he dicho, he compartido, comentado que el propósito, la intención con la cual Juan escribe esta carta es para asegurar, para darles seguridad a los creyentes acerca de su salvación. Porque habían algunas personas que se habían infiltrado en la iglesia y habían adulterado la enseñanza, estaban enseñando otro tipo de cosas. Sus enseñanzas solían o parecían verdaderas por los argumentos y por el denuedo tal vez con la que estas personas podían hablar de estas enseñanzas. Parecía que estas nuevas enseñanzas fueran la verdad. Y de una u otra manera estas enseñanzas estaban permeando la seguridad de los creyentes. Comenzaron a dudar acerca de su salvación. ¿Será que somos salvos? ¿Será que en realidad somos hijos de Dios? Y comenzaron a dudar. Entonces Juan se toma el tiempo para escribir esta carta para ayudarles a los creyentes a conocer cuáles son
En este pasaje yo puedo ver, puedo mirar que Juan tiene una intención. ¿Cuál es la intención de Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 9? Juan tiene la intención de ayudar a los creyentes a mirar qué es lo que caracteriza a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que caracteriza? Y comienza diciendo, Dios nos ha amado. Miren con cuánto amor Dios nos ha amado, que nos ha hecho sus hijos. Nos ha llamado sus hijos, y en verdad lo somos, dice Juan. Somos sus hijos, pero la gente que no es creyente pueden estar en el contexto de la iglesia e inclusive pueden tener un lugar en el liderazgo de una iglesia. Esas personas que no son de Dios no pueden identificar, no pueden reconocer que los demás son hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos no lo son y porque ellos no conocen a Dios. No saben cómo una persona se puede hacer hijo de Dios. Ellos mismos no han experimentado el ser hijo de Dios. Entonces, como no conocen a Dios, y tal vez ese sentimiento de frustración puede llevarlos a ellos a estar en contra de los hijos de Dios. Dice, y por eso el mundo no los conoce. El mundo no los reconoce a ustedes como hijos de Dios, simple y sencillamente porque la gente no conoce a Dios. No conoce a Dios. Ahora, Juan quiere dejar bien claro algo. Juan dice, todo aquel que peca viola la ley de Dios. Y todo el que peca va en contra de esa ley. Ahora, él dice, ustedes saben que Jesús vino para limpiar, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. No hay pecado en él. Pero aquí hay una verdad que Juan comienza a explicar, que no debemos dejarnos engañar acerca de esta verdad. ¿Cuál es? Cuando una persona hace lo que es correcto, entonces demuestra con esa acción, con esa manera de vida, de vivir, una persona que hace lo que es correcto, Juan dice, esa persona está demostrando que es un hijo de Dios. Hace algunos días, cuando estábamos hablando acerca en la carta del apóstol Santiago, Santiago expone esto, porque había personas que decían, yo tengo fe, pero su vida, sus acciones, no demostraban la fe que ellos tenían. Entonces Juan parece que toma algo de eso y él también expone esa verdad. Dice, todo aquel que hace justicia es justo así como Dios es justo. Recuerden que en una ocasión Jesús enseñó a los discípulos diciéndole que nosotros debemos ser bondadosos, debemos ser buenos con la gente, debemos tratar bien a la gente, porque así lo hace Dios. Entonces el Señor Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que así como es Dios, también lo son sus hijos. Así que mi comportamiento en cierto sentido determina si yo pertenezco a Dios o no. El que hace pecado, dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, esto no se trata de señalar faltas o errores de creyentes que están en el proceso de crecimiento. No, están hablando de personas que están habituadas, ya están habituadas al odio, a la amargura, están habituadas a la mentira, están habituadas a la inmoralidad sexual, están habituados, y tal vez muchos de ellos justifican esos pecados diciendo que, bueno, están en un proceso, que es una debilidad, pero realmente son áreas que no han rendido a Dios y que lo que demuestran ellos es que no están en el reino. Dice la Biblia, el que practica el pecado. Una cosa es que usted cometa un error por falta de conocimiento, porque en un momento se dejó llevar, pero después en arrepentimiento usted confiesa su pecado y se aparta de él para no volverlo a hacer. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que usted practique el pecado. Si usted practica el pecado, si una persona, practica el pecado es porque le gusta el pecado. No nos digamos mentiras. Porque una persona, yo a veces paso por los campos, por las canchas de fútbol y veo gente que está desde muy temprano allí jugando, practicando, todos los días.
Y uno le pregunta, bueno, ¿por qué tú vienes a jugar? No, es que me gusta jugar, le apasiona el fútbol, le apasiona el deporte y por eso lo practican. Sacan tiempo, encuentran placer, un deleite haciéndolo. Y es enfático Juan cuando dice que los que practican el pecado. ¿Quiénes son los que practican el pecado? Las personas que sienten placer al hacerlo. Las personas que sacan tiempo, que disponen sus talentos, sus dones, su dinero, disponen sus vidas para pecar porque se sienten gratificados, se sienten bien. Y no nos digamos mentiras, el pecado no es amargo. El pecado no nos... tal vez amargue después las consecuencias, pero el pecado en sí, él ofrece un deleite, porque si no, pues la gente no lo practicara, la gente no lo buscara. Pero la Biblia dice enfáticamente, Juan dice enfáticamente, que los que practican el pecado son del diablo, que los que hacen justicia son de Dios. Él dice, los que han nacido en la familia de Dios, ellos no practican el pecado, ellos no se caracterizan por practicar el pecado, sino que ellos se caracterizan por expresar la vida de Dios en ellos. El apóstol Pablo dijo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Una cosa es que un creyente falle, cometa un error por falta de conocimiento, por una debilidad en un momento dado. Una cosa es un creyente que está luchando, no queriendo hacer el pecado, pero de pronto tal vez fallando. Y otra cosa es alguien que lo hace porque le gusta, porque encuentra placer en él. Así que déjeme decirle, con todo respeto, si usted es una persona que está buscando el pecado, lo busca porque encuentra placer en él y lo busca para deleitarse en él, eso no está demostrando que usted es un hijo de Dios. La Biblia dice que usted está demostrando con esa actitud que usted es un hijo del diablo. Eso lo dice la Biblia, claramente. Pero si usted es un hombre o una mujer que lucha, un hombre o una mujer que ha abandonado el pecado, escuche, que usted está rindiendo su vida diariamente a Dios y en cada momento de la tentación usted se resiste a ceder el control, a ceder al pecado. Entonces usted está demostrando también con eso que usted es un hijo de Dios. Usted está luchando, usted está buscando la perfección diariamente. Usted no cae, usted no busca el pecado. No busca, obviamente que muchas veces el pecado nos busca a nosotros porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Juan es enfático y dice, deben saber que los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Y esto es muy importante, el buscar la vida de Dios. Porque esto no se trata de abstenernos del pecado con nuestras fuerzas. Nosotros simple y sencillamente, los que hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado, es porque ya no nos nace, ya no nos satisface. No nos satisface como alguien que reconoce cuán dañina ha sido la droga, cuán perjudicial, cuánto daño le ha hecho y quiere restaurar su vida. Y comienza a entrar en ese proceso de restauración, de rehabilitación. Y la próxima vez que él ve la droga, el alcohol, el pecado, el adulterio, etcétera, cualquiera que haya sido el pecado que destruyó su vida, él piensa en las consecuencias, en la vida que vivió. Y ese pensamiento, el saber, el recordar sus fracasos, sus errores, lo lleva a él a rechazar. Y si es el caso, a huir del sitio del pecado. Porque él sabe. Ahora, nuestra motivación y nuestra fuerza para abandonar el pecado no es solamente por el daño que el pecado nos causó. Nosotros pensamos en el sacrificio de Jesús, el precio que el Hijo de Dios pagó por nuestros pecados para perdonarnos. Así que cuando yo miro el pecado, yo pienso en una cosa. ¿En qué piensa, pastor? Yo pienso en el precio que pagó Jesús. No es justo que si Él pagó ese precio por mí, para limpiarme de mis pecados y de mi maldad, yo vuelva nuevamente al pecado. Ahora, el punto que expone Juan es el siguiente. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, la vida de Dios está en nosotros. Y esa vida de Dios
cuando tú la fortaleces, cuando tú la alimentas, crece en ti, y esa vida de Dios en ti es lo que te lleva a ti a aborrecer el pecado. Ya no vas a sentir lo mismo, la misma atracción no la puedes sentir, no la vas a sentir. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más grande en mí que está creciendo, que está creciendo. Y eso que está creciendo en mí es el Cristo de la gloria, por su palabra y por su presencia, por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y eso me ayuda a mí a sobreponerme. Sé que tendré momentos de debilidad, sé que tendré momentos de tentación, pero en el momento de la tentación yo pienso en el precio que pagó mi Maestro, mi Salvador por mí. Y yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Ya yo no soy un esclavo del pecado, que tengo que obedecerlo cuando Él me invita a pecar, cuando me invita a satisfacer mis deseos. Yo no tengo que obedecerlo, yo me resisto en el nombre de Jesús. Y en la medida en que yo me resisto, el Espíritu Santo va tomando el control, dándome fuerzas para crecer y para madurar, para ver las cosas como realmente son. Entonces, el punto aquí, mis queridos, es lo siguiente. Yo puedo notar aquí que el apóstol está llevando a los creyentes a que reflexionen acerca de qué es lo que los caracteriza a ellos, qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios, qué es lo que caracteriza a una persona que no es de Dios, qué lo caracteriza. Juan dice, si la vida de Dios está en ti, tú vas a buscar lo que es bueno, lo que es correcto. Si eres una persona que constantemente estás buscando el pecado, tienes que reflexionar y pensar que la simiente de Dios no está en ti. Entonces es importante que reflexionemos acerca de qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? ¿Tener una Biblia? ¿Ir a una iglesia? No. Lo que caracteriza a un hijo de Dios es la vida de Dios en él. Escúchame bien, la vida de Dios en él, vivir como Cristo vivió, pensar como Cristo pensó, actuar como Cristo pensó. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuál cree usted que fue la actitud de Cristo hacia el pecado y la maldad? Me imagino que usted tendrá la respuesta. Ahora, lo que yo puedo decir acerca de eso es lo siguiente. Si la misma actitud que tuvo Cristo hacia el pecado y la maldad es la misma actitud que tiene usted y que tengo yo hacia el pecado y la maldad, entonces eso quiere decir que usted tiene la vida de Dios. La vida de Dios. Y esa vida de Dios es la presencia misma de Dios que está en nosotros. Y esa presencia es la que nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué nos reta la palabra el día de hoy? Nos reta a que reflexionemos acerca de las características de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? ¿Qué me caracteriza a mí como hijo de Dios? Si yo le preguntara a las personas que me rodean, ¿cómo es mi vida? Describan mi vida. Describan mi vida. ¿A qué se parece mi vida? ¿Qué cree usted que le respondiera a las personas? ¿Será que las personas dirán, bueno, tu vida es común y corriente, igual a las de los demás? O tal vez las personas dirán, bueno, a mí me parece que tu vida es diferente porque tú vives buscando lo de Dios, vives hablando como Dios y te comportas como Él. A veces no es lo que nosotros mismos digamos, a veces también es lo que otras personas dicen de nosotros. Recuerde que el Señor Jesús llamó a los discípulos y una vez le preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos comenzaron a dar su opinión y después el Señor le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven ustedes? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios, eres el Cristo. Es decir, que Pedro sí estaba viendo, Pedro estaba viendo. Y eso me imagino que tuvo que darle a Jesús una idea, ¿no? De que él, en su vida natural, terrenal, estaba demostrando a Dios en esta tierra. Y usted y yo hemos sido llamados a lo mismo.
a poder expresar a Dios. Y para eso nosotros tenemos que tener conciencia, tomar tiempos de reflexión y mirar qué es lo que está caracterizando mi vida. Mi vida, ¿qué es lo que la caracteriza? ¿Será que mi vida se está pareciendo más o tiene las características de las personas común y corrientes del mundo? ¿O las características de Dios están en mí? Entonces, lo que debe caracterizar a un hijo de Dios es la vida de Dios. Así que yo quiero invitarle, como la palabra misma nos invita, a que meditemos en qué es lo que nos caracteriza como hijo de Dios. Y si encuentra alguna debilidad, alguna deficiencia, le animo a que se enfoque a corregirla en el nombre del Señor. Es posible que el Espíritu Santo te muestre que necesitas trabajar en algunas áreas de tu vida. Entonces enfócate a hacerlo. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Yo quiero aceptar el reto del día de hoy. Quiero meditar. Quiero meditar en las características del Hijo de Dios, en las características de los hijos de Dios. Y quiero ver si esas características aplican, yo las estoy evidenciando en mi comportamiento. Eso me va a ayudar a mí a poner los pies sobre la tierra y poder tener el corazón en el cielo, por supuesto, pero creer como la Escritura dice. Oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios en este día. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias. Gracias por tu fidelidad. Yo sé que es el Espíritu Santo, Señor, el que nos da convicción en nuestro corazón si somos hijos de Dios. Yo oro en esta hora para que tu presencia, Señor, ministre nuestras vidas. Oro, Espíritu Santo, para que cada vida sea puesta en evidencia, todos nosotros, que se ha puesto en evidencia lo que somos delante de ti. Padre, muéstranoslo, porque a veces nosotros estamos engañados. A veces creemos que somos hijos de Dios cuando no lo somos, pero también a veces creemos que no somos hijos de Dios cuando realmente lo somos. Así que, Espíritu Santo, oramos para que tú pongas en evidencia lo que realmente somos y para que nos guíes, Señor, a tomar medidas, a hacer cosas, lo que tengamos que hacer. Dígale al Padre en este día: yo acepto este reto, Señor, de meditar, de reflexionar acerca de qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios y poder mirar mi vida para ver cómo esas características se manifiestan, se evidencian en mi comportamiento, en mi conducta diaria. Y voy a trabajar, dígale al Padre, voy a trabajar en mi vida porque yo quiero parecerme cada día más a ti, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que aceptan este reto, y yo te pido que seas tú ministrando sus vidas, seas tú guiándoles a toda verdad, porque tú eres el Dios que has dicho que nos guías a toda verdad. Oro, Padre Celestial, para que te glorifiques y para que guíes a tu pueblo a crecer en la fe, a crecer en ese carácter de hijo de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Aleluya. Amén. Y amén. El Señor bendiga a todos en esta mañana, en este nuevo día maravilloso. Y quiero recordarles que meditemos en las características. Yo he hecho un ejercicio, y el ejercicio que yo he hecho es leer el libro de los Hechos en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Esos 4 capítulos. Leer esos 4 capítulos y tomar mi libreta de notas y tomar un lapicero y escribir allí las características de esos creyentes. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? Escribir las características y después hacer un análisis de cómo esas características están manifestándose en mi vida. ¿Será que mi vida está manifestando estas características? Entonces ya tengo allí unos objetivos a alcanzar como creyente. Entonces, que Dios le bendiga y que este tiempo le sirva a usted para su crecimiento espiritual. Bendiciones.